Ahí abajito de la X veíamos a Mauricio Meshulam, a quien hoy, bueno, como siempre le doy la bienvenida a su espacio, pero hoy le pedimos dejar un poquito de lado la agenda internacional, que siempre nos ayuda mucho a entenderla, para que nos cuente pues de esto que él vivió, que él ha participado. Querido Mauricio, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por permitir que en este espacio hablemos de esta iniciativa. Mario, se trata de un ejercicio que en lo particular a cada uno de quienes participamos en él sentimos que nos transformó. Cuéntales cuál fue el proceso, porque estamos acostumbrados y cuando vemos esa imagen no sabemos, y yo que no entendemos, porque no sabemos, claro, lo que hay detrás. Foros en los que se juntan personas para discutir un tema y presentar una propuesta, hombre, vemos con relativa frecuencia. Es una historia diferente. Es una historia distinta. Mira, se selecciona primero un grupo muy plural y muy diverso de mexicanos que yo te diría que bajo otras circunstancias nunca se habrían sentado. No se habrían sentado. Es difícil tomar a un empresario de Nuevo León y juntarlo con un pandillero o una persona que dirige alguna organización que combate adicciones en niños de Malinalco. O sea, me explico. Estás hablando de gente verdaderamente que procede de ámbitos, de sectores muy distintos. Sectores militares, sectores religiosos. Exacto, religiosos, militares, académicos, periodistas, activistas de derechos humanos, la presidenta de CONAPRED. O sea, tienes la cantidad de personas y de sectores bastante representado, incluso te diría yo también geográficamente, no totalmente porque es muy difícil representar a todo el país, pero sí muy amplio. Ahí número uno, por ejemplo, a Gaby Barkentin. Ahí está Gaby Barkentin, a quien mandamos un saludo. Ahí estaba Maite Azuela, ahí está Mario Delgado, estaba Luis Carlos Ugalde, si no me equivoco. Funcionarios, exfuncionarios, personas que militan en partidos políticos. O sea, tienes amplios sectores. ¿En qué se caracteriza? Básicamente son personas que tienen miradas o ángulos diferentes acerca de qué está pasando en México y qué es lo que habría que arreglar y cómo habría que arreglarlo. Y luego lo es cómo discutieron de estos temas. El tema es, en esencia, te juntan y te hacen una serie de talleres con una metodología que se conoce como la colaboración elástica. O sea, se entiende que estás entre distintos puntos de vista y divergentes, pero también se entiende que somos mexicanos y que tenemos que caminar juntos hacia determinada dirección si queremos salvar al país. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender y reconocer nuestra diferencia. Segundo, importantísimo, aprender a escucharnos. Entonces, en estos talleres te enseñan, te hacen practicar la escucha presencial. Hay detrás de esto que estamos viendo? Muchísimas horas. A nosotros nos juntaron 3 fines de semana completos, además muchas horas de lectura y muchas horas de trabajar juntos estos documentos de los 4 escenarios que acaban de presentar en el reportaje. ¿Cuál es el propósito de estas reuniones, Mauricio? El propósito es, sobre todo, demostrar que existe la posibilidad de dialogar entre los distintos sectores. O sea, a pesar, y justo en estos momentos, ¿no? En estos tiempos donde lo que mayormente vemos es el insulto o es la descalificación. O sea, aquí se reconoce la diferencia y aprendes a escuchar presencialmente, que es lo que el otro te está... No a descargar lo que tú le tienes que decir, sino al revés. Te enseñan a contenerte y de verdad escuchar, y partiendo de lo que tú piensas y lo que las otras personas piensan, identificas un diagnóstico. En este caso se identifican lo que se conocen como las 3 IES. Las 3 IES son inequidad, inseguridad y legalidad. Ahora, déjame preguntarte porque claramente lo que nos estás contando y por la manera en la que nos lo cuentas además, fue una experiencia de transformación, una experiencia de aprendizaje. Tú me has contado también fuera del aire esta idea de ponerte en los zapatos del otro, del que es muy distinto a ti, que en otras circunstancias a lo mejor no habrías conocido ni escuchado como lo planteas. Pero, ¿qué efectos puede tener esto para el país, más allá de la experiencia transformadora? Que no es poca cosa que estas figuras, veíamos a Carlos Brito, por ejemplo, activista. Que Pedro Kumamoto, a quien mandamos un saludo, forma parte de mi generación también. Hay gente muy... ¿Por qué es generación? Porque son grupos... Fueron 2 generaciones. 2 generaciones. Y las 2 generaciones se fusionan ya al final del proyecto. Ya. Entonces, Ahora, más allá de la experiencia personal, que además, insisto, no es poca cosa, porque las personas que están ahí, tú incluida, por supuesto,
tienen liderazgos sociales, tienen liderazgos formales o informales, o en la Exacto. academia, o en los medios, o en la... Todos tienen un peso en toma de decisiones en diferentes ámbitos en el país. Pero más allá de la influencia en cada una y en cada uno de ustedes, ¿qué efectos puede tener para el país esto? Yo creo que lo más importante es la creación de redes de colaboración que intenten replicar este ejercicio en los distintos microcosmos donde cada uno de nosotros nos movemos. O sea, nos llevamos cada quien en nuestros espacios de liderazgo este método de diálogo y método de escucha. Yo digo, no están para saberlos, pero ya lo aplico con mis estudiantes en la universidad, buscando dialogar. Por ejemplo, te pongo nada más un ejemplo para que me entiendas, Sí. ¿no? Te van a dar retroalimentación, un equipo le da retroalimentación al otro y obligan al equipo que está escuchando Sí. a callarse y escuchar, no a defenderse Sí. ante la retroalimentación que te están dando los Que otros. es la lógica que normalmente seguimos. Oye, no, pero es que no me entendiste. Sí. No. Escucha lo que te están diciendo, toma nota y para la próxima lo corriges. Eso yo ya lo estoy aplicando con mis estudiantes, por ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a replicar en tus distintos microcosmos, número uno. Número dos, utilizas las redes que hemos hecho para seguir replicando en cascada este tipo de ejercicios y ver si podemos llevarlos a espacios de mayor incidencia, quizás hacer otras generaciones o quizás simplemente estar replicando estos métodos en distintos ámbitos de influencia de cada quien. Y claro, mandar el mensaje de los Méxicos posibles. A ver, desde el título me parece interesante. Claro. ¿Qué son los Méxicos posibles? Son escenarios ¿Sí? que nosotros identificamos como posibilidades a donde México puede llegar en 2030. No son los Méxicos deseables, no son el México que tú quisieras, sino dadas las circunstancias, ¿Hacia dónde puede ir hacia dónde México? podría ir. Y el un universo, además, con la ventaja de que no es la agenda electoral. Exacto. Porque no es el 2018, Ese es el ni punto. siquiera es el fin del siguiente sexenio, que es el 2024. 2030 se fueron como horizonte. Y tienes, por ejemplo, el escenario inercial, Sí. el escenario que llamamos México agandallado, donde dejamos que las cosas sigan como están y que por lo tanto vamos a tener un deterioro paulatino y entonces más o menos lo planteamos. O tenemos un escenario que se conoce como el México pasmado. En ese escenario sí hay ciertos cambios, pero sobre todo vienen desde arriba, no participa toda la sociedad. En otro escenario, el escenario donde llamamos México todos ponen, o el México responsable, donde sí hay cambios que proceden de abajo y logramos replicar estos cambios hacia otros ámbitos, o de plano el México fallido. En un México fallido es el México donde todos pierden y donde el escenario definitivamente ya es una disrupción mayor en Solo hay un todos buen sentidos. escenario, digamos, y es donde todo el mundo le entra. Es un escenario donde corresponsablemente todos los sectores de la sociedad deciden participar y deciden poner de su parte, o sea, identificar los problemas y poner de su parte. Es una posibilidad, ¿estás de acuerdo? O sea, Sí, claro. No significa que hacia allá vamos, o no significa... Son posibilidades del México. Y además, digo, yo que he trabajado teoría de escenarios por Sí. aspectos de teoría política y demás, sí. al final lo que ocurre nunca es un escenario tal cual. Claro, Los sí. escenarios son constructos que tú haces y al final lo que ocurre son combinaciones de los distintos escenarios. Pero ¿qué elementos de ese escenario identificamos como viables y por lo tanto hacia cuáles queremos caminar justamente para protegernos de un México donde todos pierden? Claro. Y sobre todo partiendo de la base que te lo estamos planteando sectores muy diferentes y que identificamos estos temas juntos. Aquí sobre todo el mensaje es, están bien, están mal, podrías agregarle ciertas cosas a los escenarios. Seguro, Pero claro. el chiste es que lo hicimos en conjunto, lo hicimos un grupo muy diverso de mexicanos que pudimos trabajar juntos, dialogar bien. durante distintos talleres. Pues me parece una muy buena experiencia, por supuesto, en el plano personal, pero también una muy buena experiencia porque pone en el centro del debate la necesidad de escuchar al otro. La necesidad que de- en los tiempos electorales lo estábamos viendo, más allá de las redes sociales y de las campañas. y de Yo la no me manipulación. imagino este método aplicado en los candidatos. O sea, en lugar de que un Bueno, candidato... claro. O sea, está bien debatir. Claro. Por supuesto, pero debate Y una vez mira, que escuches. A lo mejor yo entiendo que ellos están en lo suyo, pero que los ciudadanos de pronto no caigamos en las más estrategias de polarización que naturalmente las campañas electorales buscan, ¿no? Sin duda. Pueden identificar un poquito más de estos y más Sí. elementos en la página que es mexicosposibles.mx. Punto Mexicosposibles.mx. Muchas gracias, querido Muchísimas Mauricio. gracias. Y regresamos luego a la agenda internacional. La agenda internacional, cuando tú mandes, me puedes seguir en Twitter, @MauriMM, y aquí cada miércoles Agenda Internacional.